Ya estamos listos para entrar en la palabra del Señor y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que vamos a abrir el día de hoy. Pedimos que tú hables a nuestros corazones. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, a nosotros tener fe, porque sin fe en tu palabra, sin fe en lo que ella dice, sin fe en ti, Señor, es imposible agradar a Dios y de igual forma obtener algo de ti. Pedimos tu ayuda en esta mañana. Te pedimos por todos aquellos también que nos ven por medio de los medios de comunicación, que tú toques sus vidas, aquellos que ven este mensaje, así como a nosotros, hables a nuestras vidas, nos cambies y nos transformes. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos en la Escritura un libro pequeño llamado Jonás. Lleva el nombre de este profeta, Jonás. Para los que no conocen la historia, Jonás era un profeta al cual Dios le habló y le dijo: ve a Nínive y habla en contra de ella. Pero Jonás tomó la decisión de huir de Dios, es lo que dice la Escritura, y fue al sentido contrario de donde Dios lo había mandado. Tomó la decisión de irse a Tarsis, tomó una nave para Tarsis, se sube en ella y estando en esa nave, en ese barco, empezó una tempestad muy fuerte, muy grande, que los marineros empezaron a echar los enseres que tenían en el barco para aligerar la carga y para que obviamente no fueran a perecer. Pero aún así seguía embravecido el mar. Jonás, en cambio, estaba dormido. Él estaba tranquilamente como si nada hubiera pasado. Pero recuerden que él decía, o él les había dicho a uno de los marineros que huía de Dios. Cuando vieron ellos que este suceso tan sorprendente en el mar, esta tempestad que no se aplacaba, lo fueron a despertar y le dijeron: ora a tu Dios para ver si escucha y calma el mar. Porque ellos ya estaban orando a sus dioses, pidiendo porque se calmara la tempestad. Pero ¿qué sucedió? Él les dijo: échenme al mar y se va a aquietar. Cuando él es arrojado al mar, creyendo, recuerden que estaba huyendo de Dios, creyendo que iba a escapar de ese mandato que Dios le había hecho, Dios ya tenía preparado un gran pez, el cual se lo tragó y lo tuvo en su vientre 3 días. Y desde el vientre Jonás clamó a Dios, porque se lo tragó, pero no se murió Jonás. Estaba vivo dentro de un gran pez. Es una historia sorprendente, pero en realidad verídica. Está escrita en la Escritura. Son 4 capítulos y vamos a leer parte del capítulo 3. Jonás ora a Dios y Dios hace que este animal vomite a Jonás en tierra. Lo vomita, sale del pez, no murió ni ahogado ni dentro del pez. Dios le da otra oportunidad. Y la palabra de Dios viene por segunda vez a Jonás, dice el capítulo 3, versículo 1, y le dice: ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella. Nínive era una ciudad muy grande. Dice la Escritura que era de 3 días de camino, extremadamente grande. Para recorrerla de orilla a orilla eran 3 días de camino. Imagínense qué tan grande era en extensión. Pero esta vez Jonás obedece a Dios, va a Nínive y empieza a pregonar y a decir lo que Dios le había dicho. Y lo que Dios le había dicho a Jonás era que dijera que Nínive en 40 días sería destruida. Nínive era una ciudad mala, perversa, una ciudad en la cual había mucha violencia. En esa ciudad
no se querían ni ellos solos. Y Dios lo había mandado a avisarle que lo iba a destruir en 40 días. Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Jonás: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Les mencioné anteriormente, y lo podemos ver en el versículo 3, que Nínive era tan grande en extremo, de 3 días de camino. Pero en el primer día de camino de Jonás, dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué importante lo que ellos hicieron. Escucharon el mensaje de Jonás, un mensaje en el cual era una advertencia. Dice, versículo 4, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esta era la afirmación y el mensaje que iba a dar Jonás. ¿Quién lo había mandado a decir ese mensaje? Dios. ¿Y qué pasó? Los hombres, al escuchar, al primer día de que él iba caminando, llegando a una tercera parte, si eran 3 días de camino, en la primera parte de estas 3, la gente escuchó y creyó a Dios. Y no solamente se arrepintió, se vistieron de cilicio. Dice el versículo 5, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Buscaron el perdón de Dios, creyeron a Dios y proclamaron ayuno. El mensaje se extendió y llegó a oídos, dice el siguiente versículo, del rey, el cual se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Veamos cómo el rey, al escuchar lo que se estaba proclamando, que Nínive iba a ser destruida en 40 días, también él hizo caso, no solamente la gente del pueblo. Él también se quitó de su silla real, se puso cilicio, se sentó sobre ceniza, y no solamente hizo eso, mandó a todo el pueblo de Nínive que proclamara ayuno, que no comieran alimentos, ni ellos ni aún sus animales. Y hace una pregunta, quizá, a lo mejor, quién sabe si Dios se arrepienta al ver que nosotros hemos creído y nos hemos humillado ante Él, hemos pedido su perdón. Escucharon el mensaje y actuaron, y fueron arrepentidos. Se arrepintieron. Dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué pasó? No lo hizo. Esta palabra aquí que encontramos en las Escrituras siempre causa de repente algunas controversias, porque dice que Dios se arrepintió. Y hay personas que dicen, es que Dios no se arrepiente, es que Dios no es hombre para arrepentirse. Dios, según las Escrituras, sí se arrepiente. La cuestión aquí es que nosotros no hemos entendido la palabra arrepentimiento, es cambiar de parecer. El arrepentimiento
no significa dejar el pecado, significa cambiar de mente. Cuando nosotros cambiamos de mente, obviamente actuamos distinto y dejamos el pecado. Es una consecuencia, fue lo que hicieron ellos. Se arrepintieron de su mal camino y ¿qué hicieron? Dejaron. El arrepentimiento es cambiar su mente. Por eso la Escritura nos dice que cuando Jesús comenzó a predicar, cuando Juan comenzó a predicar, lo primero que les dijeron fue: arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar su mente. Cambien su manera de pensar. De hecho, hay traducciones que así lo dicen. Cambien su manera de pensar y crean en el Señor. Crean en el Evangelio. Crean en Dios. Nínive se convirtió de sus caminos, es lo que dice aquí, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué pasó? No lo hizo. Entonces, si nos vamos a los hechos, ¿Dios se arrepintió, sí o no? Sí, porque había dicho que les iba a hacer de una manera y cambió de parecer e hizo otra. ¿Por qué? ¿Qué hizo cambiar el parecer a Dios? El arrepentimiento y la acción después del arrepentimiento. ¿Cómo Dios se arrepintió con nosotros y nos dio su perdón? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero Dios da vida eterna. ¿A quién? A todo el que cree. Vemos la diferencia. Pero ¿qué es necesario? Creer previamente el arrepentimiento. Nínive se convierte y Jonás se enoja porque Dios les perdona. Se le acaba de olvidar que a él ya le perdonó también, porque él había huido de Dios cuando lo había mandado ir a Nínive. Y empieza a tener una discusión con Dios. ¿No te dije esto yo estando allá en mi tierra? Que tú eres un Dios perdonador, grande en misericordia y que los vas a perdonar. ¿No te lo dije? Lo que nos da a entender que Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive. Así como a veces nosotros actuamos con personas que decimos, este ya no tiene lucha. Pero ¿cuál es el mandato que Dios tiene para nosotros? Darles el mensaje de Jesús. Darles la buena nueva. Está en ellos creer o no creer. Jonás se disgusta con Dios por esta acción. ¿Por qué? Porque Dios perdonó a Nínive. La historia de Nínive no acaba aquí. Este pueblo fue perdonado. ¿Pero qué creen que pasó con Nínive? No saben la historia, ¿verdad? Vamos a darle 3 vueltas aquí a las hojas de la Biblia. Vamos a ir al libro de Nahum. Y sí, son 3 vueltitas. En el capítulo 3 va a suceder algo que no nos esperábamos en esta historia de Nínive. Porque la historia no termina ahí. Dios los perdonó porque se arrepintieron. Pero Nínive volvió a las andadas. Y dice el versículo 1 del capítulo 3 de Nahum: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. ¿Qué pasó con Nínive? Regresó a lo mismo. Fueron perdonados por Dios, fueron libertados, Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer, pero ¿qué pasó con ellas? O esa ciudad, o los pobladores, se volvieron a alejar de Dios e hicieron lo malo. Y dice aquí: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Pueden seguir leyendo y verán que habla de Nínive, aquella ciudad en la cual Dios mostró su misericordia, su favor.
regresó a hacer las cosas que hacía. Y hay algo sorprendente tocante a Jonás y tocante a Nínive. A Jesús continuamente se le estaba hostigando, se le estaba preguntando, y los fariseos, los religiosos, estaban queriendo ver de Jesús una señal. Querían que el Señor hiciera algo sorprendente para creer en Él. Y en repetidas ocasiones, Jesús les dice: no se les va a dar ninguna señal más que la del profeta Jonás. No les será dada otra señal sino la del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre iba a estar en el centro de la tierra, en el vientre de la tierra. ¿A qué se refería? Que todos aquellos que creen en Jesús, en su muerte, tienen vida eterna. Y eso sí, esa es la verdad. El evangelio de nosotros es esto: que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. Si nosotros creemos y andamos buscando cosas maravillosas, señales, y nos desenfocamos de lo principal, que es la muerte y resurrección de Jesús, vamos a desviarnos. La gente quiere ver señales para creer. Y hay cristianos que se la viven buscando manifestaciones, como dicen, del Espíritu Santo. Es que aquí en esta iglesia no siento la manifestación de Dios. Y es que aquí no veo que Dios se manifieste. Están buscando señales. Y la señal principal que Dios está es que Dios transforma las vidas, que Dios cambia nuestros corazones, que Dios perdona nuestros pecados, que Dios nos libera. Dios hizo muchas maravillas con el pueblo de Israel en Egipto. Hizo muchas maravillas en el trayecto del desierto. Pero ¿qué pasó con ellos? Murieron en el desierto. Murieron ahí en el desierto. ¿De qué les sirvió ver las señales y las maravillas de Dios? ¿De algo? Murieron ahí. No creyeron. El Señor Jesús igual reprendió severamente a los judíos por pedir señales. Ellos querían ser convencidos por Jesús por medio de esos milagros, pero ellos querían ver milagros sorprendentes. Hay algo que es muy importante saber, hermanos. Las señales no producen fe en el corazón, solo una emoción. Cuando vemos a alguien levantarse, voy a poner ese ejemplo, de una silla de ruedas, que Dios lo sana, Dios lo sana. Eso puede traer fe, pero es una fe efímera. ¿Qué es lo que más causa? Emoción. Nos emocionamos de ver que la persona se levantó. Nos emocionamos de ver de las señales. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo. Pero nuestra fe no puede estar fundamentada en estas señales. Tiene que estar fundamentada en la obra de Jesús. Porque al final, toda persona que sea sanada, toda persona que ha recibido un milagro, y ponemos el ejemplo de Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? Se murió, fue resucitado, ¿y dónde está? Está muerto. Otra vez está muerto. Todo tiene un fin, terrenalmente hablando, pero la eternidad es lo que importa. Los que piden señales se están moviendo nada más en lo natural, esperando ver para creer, esperando que algo sorprendente suceda para decir: aquí está Dios. Pero Dios se mueve y Dios obra en el corazón de los creyentes.
de los que creen en Él. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Le dijo a Tomás, tú crees porque estás viendo, pero bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Han creído que Él resucitó. Los fariseos y los saduceos vinieron a tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas Él dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Hay personas que solamente es lo que andan buscando, señales. Y Jesús no se dignó. Jesús no tomó el tiempo para demostrar con señales quién era Él. Era por fe. ¿Y qué pasó con los judíos? Sobre todo los religiosos, no creían en Él. Marcos capítulo 8, versículo 10. Jesús viaja a un lugar, a una comunidad que no hay registro de ella. Y de ahí es donde tomé el nombre del tema de hoy, Dalmanuta. Se ha buscado ese lugar. Quizá ustedes nunca habían escuchado este nombre anterior, pero es el lugar donde Jesús llegó después de haber hecho el milagro de alimentar a 4,000 personas. Llegó a la región de Dalmanuta. Y los fariseos le preguntaron a Jesús, o le dijeron, ¿ya lo tienen? Marcos capítulo 8, versículo 11. Dije 10 porque ahí viene el nombre. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a hacer algo con Jesús. ¿Qué hicieron? Discutir con Él. Comenzaron a discutir con Jesús. ¿Quiénes? Los fariseos. Pidiéndole señal del cielo con un propósito, para tentarle. Y vean estas palabras. Jesús, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Jesús llegó a Dalmanuta, se baja del barco y los que lo reciben o con los que se encuentra ahí eran los religiosos, los cuales empezaron a discutir con Él, empezaron a pedirle señal con el único propósito de tentarle, a ver si es cierto que tú eres el que dices ser. Y Jesús dice esta escritura aquí en Marcos capítulo 8 versículo 11, dice que gimiendo en su espíritu les dijo, ¿por qué pide señal esta generación? ¿Por qué pedían señal? De cierto os digo que no se les va a dar señal a esta generación. Y dejándolos, se fue. No fue la primera ni la única ocasión en la cual a Jesús se le pedía señal. Y Él no les dio ninguna señal para que creyeran por medio de señales. En otra ocasión, y ya lo leímos en Mateo,
les menciona precisamente la historia de Jonás. No les va a ser dada señal sino la señal de Jonás, que fue a Nínive y la gente de Nínive se arrepintió. Creyeron al mensaje que le fue dado por Jonás. ¿Vieron señales ellos? No vieron señales. Escucharon un mensaje y ese mensaje ellos creyeron y se arrepintieron. La reina de Saba, Jesús menciona, cuando menciona precisamente que le piden señal y les dice, la reina de Saba vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero ustedes que están viendo aquí a uno mayor que Salomón, no pueden creer el mensaje. Qué difícil es que aquellas personas que buscan señales, que buscan milagros, puedan creer por medio de la palabra. Por eso nosotros debemos aferrarnos a la palabra, que nuestra fe no esté fundada en señales, en milagros, esté fundamentada en Jesucristo y en su obra. Ya mencionaba que las señales no producen fe, solamente la curiosidad, la emoción del momento. ¿Qué pasó después de que Jesús platica y les dice, hipócritas, ustedes saben distinguir muy bien, con claridad, el tiempo, cuando llueve, cuando no llueve, pero no saben distinguir el tiempo en el que están viviendo? Nosotros podemos decir, mira, está nublado, va a llover, mira, está soleado, hoy no va a llover. Pero ¿realmente sabemos distinguir en qué tiempo estamos viviendo? Mateo capítulo 11 menciona Jesús, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. A Capernaum también le dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Cómo Jesús se manifestó en estas ciudades de Tiro, de Sidón? Y no quisieron recibir el mensaje, aunque vieron los milagros que Jesús había hecho. Capernaum, que si ahora vemos a Capernaum, nos damos cuenta cómo está desolado, por no haber conocido el tiempo en el que Jesús estaba ahí. Maestro, le dijeron los fariseos, queremos pedir de ti señal. Y él le dijo, no, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada señal más que la de Jonás. Esta señal tenía que ver con su muerte. Y esto quiero que lo leamos juntos. En el libro de Mateo capítulo 12. Acabo de mencionarlo, se los parafraseé, pero quiero que lo veamos y lo lean ustedes también, porque es importante entender esto. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Estaba Jesús más que Jonás? Él era mayor que Jonás, era mayor que Salomón, pero estas personas religiosas no habían querido creer en él.
no se habían arrepentido al escuchar su mensaje. Y Jesús al siguiente, si seguimos leyendo, compara a la generación con un hombre al cual ha salido un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo, dice aquí el libro de Mateo, que sale de un hombre y anda por lugares secos, buscando dónde morar. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué advertencia da Jesús? ¿Qué advertencia? Y esa advertencia también es para nosotros cuando escuchamos el mensaje y no queremos hacer caso del mensaje. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, ha sido libertado de esa iniquidad, de ese pecado. Dice que ese espíritu anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo va a hallar. Pero va a decidir volver. Va a regresar a su antigua casa. Y cuando llega, la va a encontrar desocupada, barrida y adornada. Entonces va a invitar a sus amigos, otros 7 más. Va a ir, dice aquí, y toma consigo otros 7 espíritus, y no solamente iguales a él, ¿cómo? Peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y Jesús afirma: así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué pasó con la gente de Nínive? Se arrepintieron, creyeron al mensaje de Jonás, y esa generación se va a levantar y va a condenar a la gente de la generación que estaba con Jesús, porque ellos no quisieron creer. Pero ¿qué pasó con la siguiente generación? Se alejó de Dios y Dios la destruyó. Lo vimos en Nahum capítulo 3, y lean todo ese capítulo y verán cómo Dios destruyó a Nínive, porque volvió a hacer lo mismo, y no solamente eso, peor. No dejaron su pecado, volvieron a hacerlo. Y eso trae un daño irreversible. Los que piden señales, no seamos de esos. Lo único que andamos buscando, que buscan, es en realidad su propio mal. Dice el apóstol Pablo en Corintios, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22 al 23. Subráyenlo en su Biblia, ténganlo ahí presente y acuérdense cada vez de esta palabra. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22 y 23. El apóstol Pablo dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Qué importante que nosotros no busquemos señales. Lo que nosotros predicamos es a Cristo. ¿Y a Cristo en qué forma? Crucificado. Para los judíos este mensaje de Cristo crucificado es un tropezadero, y para los gentiles es locura. Pero para nosotros, ¿qué dice el siguiente versículo? Para nosotros, los llamados así judíos o griegos, Jesucristo, ¿qué es? Poder de Dios y sabiduría
de Dios. En eso es lo que nos debemos enfocar, en Jesucristo. Y en Jesucristo que dio su vida, que murió por nuestros pecados. Porque si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados, no tendríamos esperanza ninguno de nosotros. Si Él no hubiera muerto por nosotros, seríamos, dice el apóstol, los más dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque estaríamos en pecado todavía. Pero Jesús murió por nosotros. Jesús dio su vida para salvarnos. Y ese es el mensaje que toda persona tiene que conocer. Que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Jesús le dijo a Zaqueo y junto con todos los que estaban en su casa, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo perdido. Dalmanuta, aquella ciudad, región que solamente recibió a Jesús para discutir con Él, para pedirle una señal. ¿Y qué hizo Jesús? No les dio señal, se subió a su barca y se fue a otro lado. No pidamos señales, creamos en lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, porque no creen en Jesús todavía. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que debemos predicar y eso es lo que debemos buscar. No buscar señales, porque ni Jesús dio señales para que creyeran en Él. A los judíos que lo seguían, que no creían que Él era el Padre, les dice: ustedes están viendo lo que he hecho, las obras que yo hago, ellas dan testimonio de mí. Si no me creen a mí por lo que yo les digo, crean por las obras que me ven hacer. Pero señal no les dio. Les mencionó lo que sucedió con Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, así el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué estaba haciendo Jesús esos 3 días? ¿O a qué se refería? A su muerte. Y si dice 3 días iba a resucitar, ¿qué pasó después? Resucitó. Y de eso depende el cristianismo, de la muerte y de la resurrección de Jesús. En pocas palabras, esto que acabo de mencionar, la muerte y la resurrección de Jesús, es la señal clara a la que se refería Jesús del profeta Jonás. Y toda aquella persona que cree en Jesús tiene vida eterna. El que rehúsa creer en Jesús no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. No seamos como la región de Dalmanuta, que hasta ahora no sabe ni hay discusión, es aquí, es acá. Nadie sabe dónde es Dalmanuta. Pero fue uno de los que no recibieron a Jesús, no escucharon a Jesús, así como Tiro y Sidón y Capernaum, que ahora son ruinas, siendo unas localidades, comunidades muy prósperas en el momento de Jesús, pero no creyeron en Jesús. Nosotros no seamos así. Hemos escuchado el mensaje que transforma vidas. Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. No predicamos otra cosa que no sea Cristo Jesús. ¿Cómo? Crucificado. Ya está vivo, pero predicamos que Él murió en esa cruz para redimirnos de nuestros pecados. ¿Cuántos creen esto? Él murió para salvarnos, para darnos vida, y no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que creen. Esa es la señal que debemos nosotros tener presente.
esa señal de su muerte y de su resurrección. Porque solamente creyendo en Él tenemos vida. No hay otra forma. No sigamos señales. No esperemos ver milagros para decir, es que Dios está aquí. Él transforma mi vida, cambió mi corazón, me perdonó de mis pecados, me ha dado vida eterna. Tengo a Jesús. Tengo a aquel que me amó. Tengo al que se entregó por mí. Recordemos, y con esto termino, esta generación de Nínive se iba a levantar contra la generación de Jesús y la iba a condenar, porque ellos creyeron al mensaje. Por eso, nosotros creamos en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús vino y murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó conforme a las Escrituras también. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Hemos escuchado, Señor, el mensaje. Tú no quisiste dar señales a los religiosos. Ya habías hecho muchas obras y esas obras daban testimonio de quién eras tú. Pero el mayor milagro fue la redención de nuestras almas en esa cruz. Cuando tú extendiste tus manos, tus últimas palabras, decir consumado es, ya todo está terminado. Ahí fue donde pagaste la deuda que nosotros teníamos con Dios. Tú pagaste por nuestros pecados. El precio fue tu sangre. No fue con oro, no fue con plata que tú nos rescataste, sino con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Gracias te damos por esa gran salvación. Gracias por este gran amor que tienes por nosotros. Y te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes a hablar este mensaje, a compartir este mensaje con aquellas personas que necesitan conocerte. Y que nosotros no estemos buscando, como los religiosos de tu tiempo, señales. La señal ya fue dada. Ya estuviste en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Diste tu vida para salvarnos. Tú eres, Señor Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aunque muchos tropiecen, muchos lo tengan por locura, tú eres poder de Dios y sabiduría de Dios para todos aquellos que han creído en ti. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.